bar-restaurante Lurra 21 en calle Nagusia 19 bajo en la Sarte Oria. Si estás en buena compañía, no te apetece cocinar o sin más, quieres comer fuera de casa, ven a visitarnos. Menú del día, platos combinados y pequeña carta. Pregunta por nuestra pequeña Italia. También asados y comidas por encargo para grupos y para picar entre horas, deliciosos pinchos y raciones. Pide nuestras bravas. Bar-restaurante Lurra 21 en Nagusia 19 bajo en la Sarte Oria. Quiero comerme un bocata de queso, aceitunas sin hueso, sandía y melón. Quiero comerme 14 filetes, castaña, chanquete y 1 kilo de arroz. Quiero comerme fabada, natilla, lentejas, tortillas, salchicha con pan. Quiero comer chocolate y bizcocho, pasteles borrachos de postrum en flan. Quiero comer chocolate y bizcocho, pasteles borrachos de postrum en flan. De postrum en flan, de postrum en flan. ¿De postrum en flan? ¡Ñam, ñam, ñam! Comer, 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 comer. Es lo mejor para poder comer, y ya veréis que grandes os haréis. Quiero comer salchichón de Pamplona, turrón de Gijón y bolitas de anís, sopa de pico, merengue de chique, rosquillas de plátano con regaliz. Quiero comerme 200 jamones, 10 melocotones y un pavo con miel. Quiero comerme judías, pimiento, buñuelo de viento y ciruelas sin piel. Quiero comerme judías, pimiento, buñuelo de viento y ciruelas sin piel. Ciruelas sin piel, ciruelas sin piel, ciruelas sin piel. 1, 2, 3. Comer, 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 comer. Es lo mejor para poder crecer. Comer, 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 comer. Y ya veréis que grandes os haréis. Comer, 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 comer. Comer, 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 comer. Y cuando pasa 1 minuto de las 10 de la mañana llega el momento de saber qué vamos a comer. Buenos días, José. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues mira, con este tiempo tan raro, un poquito hasta las narices, ¿eh? Sí, está un poco irregular, pero bueno, es propio de la época que estamos, ¿no? Sí, también se es va cierto, acercando el frío. pero tenemos 20 grados. Esto ya no normal. En las casas ya hace frío, sales a la calle, te mojas, pero no hace frío, tenemos viento sur. Es una locura. Se están acortando los días también, ya se ve que mucho. Ya pronto llega el invierno. A lo cual yo creo que lo mejor es alimentarnos bien para salir con fuerza. Siempre, tener unas buenas defensas en el cuerpo para evitar catarros y evitar sorpresas. Y yo creo que hoy el plato que traes es un plato muy rico en omega, con lo cual buenísimo para esta época. Sí, ayer estaba haciendo el programa y pensando en qué voy a hacer y tal, y como estábamos cocinando esto, pues me dijo la compañera, pues bueno, pones que lo vas a tener mañana en la carta y tal, y lo hemos hecho. Y a mí me encanta. Sí, es salmón. Es uno de los pescados que más me gustan. Lo vamos a hacer a la plancha, ya sabes que a la plancha va a ser un poco engañoso, vamos a hacer mitad a la plancha, mitad al horno, pero va a parecer que está hecho a la plancha, y lo vamos a poner sobre una piperada de chipirón. ¡Qué bueno! Es muy agradecido, es un plato muy agradecido y muy fácil de hacer. Importante. Y aparte de todo eso, muy sano, porque ya he dicho, tiene omega. Sí, y el salmón, las grasas buenas. Sí, tiene bastante aceite bueno, aceites buenos. Y luego lo que es la salsita va a ser una verdurita. ¡Qué bien! Con un poquito más de pescado, o sea que tampoco vamos a utilizar componentes como natas o cosas así que tienden más a engordar y a ser más indigestas, ¿no? Esta va a ser una receta muy sencilla, con ingredientes muy sanos, muy fácil de digerir y luego muy rica al paladar, que es muy importante también, ¿no? Y lo primero de todo es saber qué tenemos que ir metiendo en la cesta a la compra. Pues calculo que para unas 4 personas, pues unas 700, 800 gramos de salmón para que sea una buena ración, ¿no? 180, 200 gramos de salmón, ¿no? Yo en este caso suelo preferir coger del lomo en vez de en rodaja del lomo, porque yo siempre que pongo alguna cosa en salsa, aunque en este caso la salsa va a ser un poquito más, la puedes poner por debajo y no va a ser no va a cubrir tanto el pescado, ¿no? Pues para evitar que tenga espinas. Entonces lo que hacemos, yo lo que hacer es sacar el lomo y luego con las pincitas de depilar. Vas quitando, voy quitando las espinas. Las que veo, siempre se pasa alguna, pero Sí, pero de todas maneras en el salmón las espinas son grandes, son largas. Sí, no son de esas peligrosas, ¿no? Que se quedan en la garganta. Estas las ves, pero bueno, siempre con cualquier pescado intentamos quitar todas las espinas posibles. Y lo partimos, pues yo suelo coger un lomo y pues cuatro anchas, ¿no? Luego utilizaremos 150 gramos de chipirones. Aquí tenemos muchas posibilidades, ¿no? Tenemos desde el chipirón el pequeñito, hasta la pota, tenemos sepia, tenemos un montón de la familia de los cefalópodos, ¿no? Se podría utilizar cualquiera,
Por eso he puesto un poco 150 gramos. Se puede utilizar cualquiera, ¿no? Lo mejor sería usar el chipirón, ¿no? Es lo más blandito. Es lo más blandito. Pero bueno, luego como lo vamos a cocinar, lo vamos a dejar blando, sea lo que sea. Ya explicaremos cómo. Luego utilizaremos una cebolla, un pimiento verde, un pimiento rojo, que van a ser un poco las verduras que vamos a utilizar, porque al ser piperrada, pues la piperrada siempre la hacemos rojo, verde y blanco, ¿no? La verdera de Euskadi, Italia y tal. Ah, sí. Luego una copa de vino blanco, medio litro de caldo de pescado, sal y aceite de oliva. Los ingredientes son muy sencillos. Muy sencillos, lo único que tenemos que hacer realmente es ir a la pescadería. Eso es. Porque lo demás lo encontramos en... Y la pescadería es siempre cuanto más fresco el pescado, mejor. Si lo vamos a hacer, por ejemplo, para hoy, si tenemos la opción de cogerlo a la mañana, genial. Si genial. no, ayer por la tarde, pues bueno. Eso es. Y luego, pues bueno, explicar que el salmón, pues que es un pescado que antiguamente era un pescado como de super lujo, ¿no? Porque se encontraban... Era muy caro. Era muy caro. Pero luego empezaron a hacer las piscifactorías y los viveros, incluso dentro de los ríos y tal, ¿no? Ya soltaban crías para que luego regresaran y tal, ¿no? Y bueno, han tenido mucho éxito, y entonces han abaratado mucho los precios y lo encontramos, hay salones de piscifactoría que los encontramos muy bien de precio, muy arreglados, y bueno, siempre será mucho mejor el salmón salvaje, pero siempre será mucho peor no comer salmón. Eso iba a decir yo. Entre las dos opciones, sí. La ideal es comerlo. Sí, entonces bueno, es un pescado que antiguamente, lo que dices tú, se considera un producto súper de lujo, y ahora en cambio lo tenemos a precios muy asequibles y que podemos no comer todos los días, pero sí una vez a la semana tranquilamente, o es más, 2 veces al mes también se puede comer. Que incluso es la cantidad perfecta, ¿no? Sí, y depende qué pescado vayas a coger, es de los más normalitos de los en más precio. Normalitos en precio, sí. Hay algún pescado que todavía se va un poquito por las nubes, sí, y más en estas fechas. Sí, además suelen ser los pescados pues que no se pueden meter en piscifactorías, no suelen ser pescados que se tienen que todavía cazar, ¿no? Son más difíciles, no sobreviven en peceras grandes, aunque sean grandes son peceras. Y entonces los pescados son los que realmente mantienen el precio, incluso se ponen escandalosos. Escandalosos. Pues vamos a empezar con la recetita, a ver cómo hoy preparamos este salmón. Bueno, pues lo primero, como hemos dicho, es limpiar bien el salmón, asegurarnos de que no tiene ninguna escama, quitarle toda la espina que podamos, y cortarlo en cuatro partes iguales. Una de que siempre que limpiemos el salmón o cualquier pescado, hay que intentar evitar mojarlo. Eso para que ya para que no se rompa, no se desmigue. Para que no se desmigue. Y luego, sobre todo, para la conservación y todo, siempre limpiar en seco con un trapito o con un papelito desechable, ¿no? Sí. Así siempre queda mucho más firme a la hora de cocinar, ¿no? Hombre, si tiene mucha sangre o tal, pues se puede lavar, ¿no? Pero intentar evitar, ¿no? Intentar evitar. Y si lo vamos a lavar, tiene que ser lavar y cocinar, no lavar y guardar y cocinar al día siguiente, que el agua tiende a pudrir el pescado. Y luego, bueno, pues cogemos la cebolla, el pimiento verde y el pimiento rojo, y lo vamos a cortar en cuadraditos del mismo tamaño. Se podría hacer también en juliana, pero bueno, yo lo suelo hacer en cuadraditos porque luego es mucho más manejable a la hora de servir y mucho más vistoso a la vista, ¿no? Porque lo que queremos hacer luego es que quede, por decirlo, para visualizarlo un poco, como si fuese una salsa verde, pero con tropezones. Con la cebolla, el pimiento verde, el pimiento rojo y el chipirón dentro de esa salsa verde, por decirlo así un poco a grosso modo. Entonces cortamos la cebolla, el pimiento verde y el pimiento rojo y lo pochamos solo, con cebolla y con aceite. Con cebolla y con sal, con aceite y con sal. Oye, eso. La cebolla tiene que ir incorporada. Exactamente. Y lo vamos a pochar. Lo vamos a pochar hasta que vemos que tiene un color dorado y bonito. Casi lo terminamos de hacer. Y después de que ya está bien pochadito, cogemos el chipirón y lo cortamos en cuadraditos, aproximadamente el mismo tamaño que la cebolla y el pimiento verde, para que sea como un ingrediente más dentro de la piperrada. Si cortamos la cebolla y el pimiento verde en juliana, entonces el chipirón también lo podemos cortar en juliana, pero siempre buscando un poco que sea lo mismo. Que sea lo mismo, ¿no? Para mí que luce mucho más en cuadraditos, aunque sea un poquito más costoso. Es una cebolla, un pimiento verde y 5 chipirones, tampoco vamos a nos va a llevar mucho tiempo. Entonces cortamos aproximadamente iguales los cuadritos del chipirón, y una vez que la cebolla y el pimiento verde está ya hecho, incorporamos el chipirón. Y el chipirón lo que va a hacer enseguida va a ser soltar el agua. Entonces se va a dejar de pochar la cebolla. Y aquí lo tenemos que cocinar un rato. En caso de no cocinarlo, tendremos el peligro de que nos quede el chipirón duro. Pero bueno, entonces lo cocinamos un poquito, y después incorporamos el vino blanco. Lo reducimos, dejamos que se evapore un poco, sobre todo el alcohol y todas esas cosas, y añadimos el caldo de pescado. He puesto medio litro para que sea una cosa aproximada.
Lo que hacemos es buscar un poquito que quede bien caldoso, pero que tampoco quede excesivo. No estamos haciendo una sopa, estamos haciendo una salsita, ¿eh? Entonces lo que hacemos es cubrir de agua. En el cacito donde tenemos todo lo cubrimos de agua. Y aquí va a depender un poco el tipo de cefalópodo que hemos elegido para hacer la salsa. Lo que tarde en hacerse. Lo que tarde en hacerse. Pero a partir de ese momento el que manda es el chipirón, ¿eh? Porque la cebolla, el pimiento verde y el pimiento rojo, desde el principio, como habíamos pochado, ya casi se puede comer. Y entonces el cefalópodo va a ser el que marque el punto de que la salsa está hecha. Entonces lo que tenemos que hacer es ir probando, ¿eh? Cuando lo lleva ya 10 minutos, si vemos que es un chipirón más grande, que es un cuadros más grandes, pues tardará un poquito más. Si el chipirón es muy fino, muy finito, pues tardará un poquito menos. Si es sepia, todavía tardará un poquito más porque es un poquito más dura y bastante más gorda. Buscamos un poquito el punto. Eso, si en cuanto esté ya, comprobamos de sal. Vemos si hace falta incorporar un poquito más de caldo, si se nos acaba el caldo, un poquito de agua, y lo engordamos con un poquito de maicena. Cogemos una cucharadita de maicena, la deshacemos en agua y la incorporamos. Y dejamos que hierva un ratito para que espese la salsa. Para que se espese. Eso es. Entonces le queda una salsa de un color así como transparente, con los cuadraditos, tanto el pimiento rojo, el pimiento verde y la cebolla. Muchas veces hay peligro, según qué tipo de pimiento rojo es, de que la salsa te quede un poquito más naranja. Sí, pero porque hay algún pimiento que sí que suelta ese rojo. Que tiñe, exactamente. Pero bueno, también va a quedar preciosa. Una salsa así como anaranjada. Y luego pues se puede añadir un poquito si quieres, de perejil, justo antes de servir. Pero al final. Y es opcional, para que queden los puntitos verdes, pero eso es opcional. Y bueno, una vez que tenemos la salsa preparada, lo que hacemos es... la salsa la puedes hacer de antemano, incluso del día anterior o lo que sea. ¿Y la dejas reposando? La dejas reposando, pero el pescado hay que hacer al momento. Y entonces para hacer el pescado lo que hacemos es una sartén, le ponemos no le ponemos nada, perdón, no le ponemos ningún tipo de grasa porque ya el salmón tiene mucha grasa, pero sí que la ponemos al fuego y elevamos la temperatura. Para que la sartén, aunque al principio pegue el pescado, luego haga la costra y nos lo suelte. Entonces lo que hacemos es esperar a que salga un poquito de humo, no humo en exceso, sino un poquito de humo, que ya tengo la certeza de que la sartén está caliente, y colocamos las 4 piezas de salmón. Luego no se van a poder mover, entonces las tenemos que colocar bien colocadas para que luego las podamos sacar. Y esperamos pues un par de minutos aproximadamente hasta que la sartén ya ha hecho la costra en lo que es en el lomo del salmón, siempre con la piel para arriba, por supuesto. Y ya se sueltan solos. Se sueltan solos, ya no hay que hacer ningún esfuerzo, entonces se sueltan solos con mucho cuidado y lo ponemos en una bandeja de horno. Ya lo pasamos ahí al horno. A la bandeja del horno. Y la bandeja del horno le echamos un poquito de aceite, tanto por arriba como por abajo, un poquito, y un poquito de sal, y lo metemos al horno pues unos 7 minutos. Va a depender un poquito del grosor del salmón, depende si es la cola, es la parte superior, el lomo, tal. ¿Y cómo sabemos que está hecho? Pues normalmente el salmón por la parte de arriba tiene el sello, es decir, por ahí no va a salir espumita, pero por los costados, en cuanto el salmón ya está hecho, sale una espumita blanca, que eso ya es un indicativo de que el pescado está ya hecho. Siempre hay que tener cuidado de no pasarse. Porque se queda muy seco el salmón. Se queda muy seco, sí. Todos los pescados se secan, pero el salmón excesivamente. En cambio, el punto así jugoso marca la diferencia. Luego al meter la boca dices qué jugoso, qué suavidad, qué textura, y es porque está justo hecho al punto, ¿no? Y siempre el indicativo suele ser la espuma en los costados. Esa espumita blanca que Esa sale. Esa espumita blanca que es un poco el indicativo de que el pescado ya está y está al punto. Ya veis que es muy fácil. Luego, para la hora de servir, pues ponemos el salmón y napamos la mitad con la salsa, o ponemos la salsa por debajo, ponemos la salsa en una salsera, dependiendo un poquito ahí ya depende del gusto de cada uno. Sí. Yo soy partidario de que vaya parte de la salsa en el plato, porque hay mucha gente que es un poco milindis y no quiere probar, pero si la tiene ahí, termina probando y luego dice, menos mal que la ha probado, ¿no? Menos mal que la ha probado. Y luego de guarnición, pues se pueden poner unas patatas panadera, se puede poner unas verduritas salteadas, se puede poner un poquito de calabacín en tiras, por ejemplo, se puede poner lechuga, según el tiempo, se puede poner unas setas, se puede poner un montón de cosas. Es que yo creo que al pescado le va todo. El pescado le va todo, sí. En realidad la cocina permite, salvo raras excepciones, mezclar todo con todo, ¿no? En su justa medida. Eso te iba a decir yo. Pero siempre se puede. Pero en cuanto a guarniciones, pues sí. Las patatas pues, igual no es lo más... Pero las panaderas yo creo que es lo perfecto. Sí, le va muy bien. Nosotros, por ejemplo, hoy tenemos este plato en el menú y lo ponemos con panaderas, por ejemplo, ¿no? Que como también sabemos, podemos hacerlo de víspera. También. Las dejamos confitaditas. Eso es. Y luego solo es, ya que metes el pescado al horno, meter las panaderas. Sí. Pero bueno, cualquier tipo de guarnición, si te quieres cuidar un poquito, por ejemplo, puedes poner un poquito de lechuga, que ya la lechuga, incluso con la salsa, se puede mezclar y queda
le va muy bien también. O sea, tienes muchas variantes. Tenemos un montón de opciones para ponerle de acompañamiento. De acompañamiento, de guarnición. Pero el pescadito una vez a la semana... Sí, hay que comer lo que dices tú, los aceites esenciales, el omega 3, todo eso que está en los pescados, sobre todo los pescados azules, los pescados altos en grasa como este, ¿no? Es mucho más digestivo, mucho menos, las digestiones son mucho menos pesadas que la carne, ¿no? La gente aquí tendemos mucho a comer carne, pero el pescado no cabe duda de que tiene que ser parte esencial de la dieta, ¿no? Parte esencial. Y aunque este es un pescado con mucha grasa, hay que decir que es grasa buena. Eso es. Y que una vez a la semana debería ser imprescindible un poquito. Sí, y ir variando igual con otros pescados, pero un día a la semana comer pescado es importante. Pues José, mira, ya tenemos recetita para preparar. Hoy yo creo que vamos a andar un poco justos por la hora ya de la compra y tal, pero para mañana... Bueno, si todavía son las 10:15, la que tenga tiempo se pone... Eso te iba a decir yo. Pero las que pues nos toca coger el pescadito a la tarde para hacerlo mañana. Para hacerlo mañana, exactamente. Pues José, el próximo viernes... ¿Con otra receta? Otra recetita, perfecto, a ver con qué me sorprendes. Venga, hasta luego. Agur. Bar-restaurante Lurra 21 en calle Nagusia 19 bajo en Lasarte, Oria. Si estás en buena compañía, no te apetece cocinar o sin más quieres comer fuera de casa, ven a visitarnos. Menú del día, platos combinados y pequeña carta. Pregunta por nuestra pequeña Italia. También asados y comidas por encargo para grupos y para picar entre horas deliciosos pinchos y raciones. Pide nuestras bravas. Bar-restaurante Lurra 21 en Nagusia 19 bajo en Lasarte, Oria.